Hola, mi nombre es Fanny O, alumna de sexto año de medicina y coordinadora de neumología para Internis Hub. El día de hoy voy a hacerles un pequeño overview de las enfermedades obstructivas versus las enfermedades restrictivas, haciendo un pequeño énfasis en la fisiología y cómo estas, cuando se ven alteradas, se ve reflejado en los resultados de algunos exámenes diagnósticos. Empezamos hablando de los volúmenes y las capacidades. Cuando me refiero a volúmenes, me refiero a la cuantificación del aire, y cuando me refiero a capacidades, hablo de la sumatoria de dos o más volúmenes. En el trabajo ventilatorio, refiriéndonos a la inspiración y a la expiración, hay movilización del aire, y esta cantidad de aire que se moviliza no es aleatoria y no es diferente en cada ventilación en condiciones normales. Esto lo podemos ver reflejado en esta imagen de la derecha, ¿no? La gráfica de color turquesa es el volumen de aire en el pulmón a medida que ventilamos. Obviamente, cuando inspiramos, el volumen de aire aumenta y cuando expiramos, el volumen de aire disminuye. Cuando estamos en reposo, este volumen que fluctúa entre inspiración y expiración es usualmente constante y dentro de ciertos parámetros normales, ¿no? A esto se le denomina volumen tidal, pero obviamente bajo ciertas condiciones, cuando queremos hacer más esfuerzo o en condiciones forzadas, como por ejemplo para hacer un examen de espirometría, podemos aumentar la cantidad de volumen que inspiramos o también aumentar la cantidad de volumen que expiramos. Estos van a tener ciertos límites. La cantidad de aire que inspiramos va a ir desde lo que usualmente inspiramos de manera normal en reposo hasta lo que nos permita la caja torácica, y la cantidad de aire que expiramos va a ir desde lo que normalmente expiramos hasta cierto nivel delimitado por el volumen residual. Ok, entonces primero démosle nombre a esto que acabo de mencionar. Que les mencioné que el volumen tidal es la cantidad de aire que fluctúa en una ventilación, en ventilaciones en reposo normales. La cantidad de aire que podemos inspirar de manera máxima hasta lo que nos permita nuestra caja torácica es el volumen de reserva inspiratorio, desde el volumen tidal hasta el máximo que se nos permita, y el volumen que podemos expirar de manera máxima, lo que nos permitan nuestros pulmones, se va a denominar volumen de reserva expiratorio. Mencioné que el volumen de reserva expiratorio llega a un límite que no es el cero absoluto, como lo sería, por ejemplo, el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Que es hasta donde nos permiten nuestros pulmones, sino que llega hasta lo que sería el volumen residual. El volumen residual es un volumen, no es el mismo aire, pero es la misma cantidad de aire que permanece de manera constante en nuestros pulmones de tal manera que no colapsen cada vez que tenemos que expirar o hacemos nuestro mayor esfuerzo para expirar. ¿Ok? Entonces, si tomamos nuestra mayor inspiración y luego botamos todo lo que tenemos, no vamos a quedarnos sin aire y no vamos a tener pulmones colapsados, precisamente porque tenemos un volumen de reserva, volumen residual, que permite que los pulmones queden indemnes dentro de los estándares fisiológicos, ¿no? Ya mencioné cuando son 1, 2, 3, 4 volúmenes. Son 4 volúmenes y son 5 capacidades, es decir, 5 cuantificaciones de volúmenes sumatorios, empezando por, obviamente, todo el aire que puede contener nuestros pulmones, independientemente de si lo podemos expulsar o no, es la capacidad pulmonar total. Entonces, es la sumatoria de todos los volúmenes que vamos a encontrar, tanto el volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Es la sumatoria de todo el aire que se encuentra en nuestros pulmones. Luego tenemos la capacidad vital, que es básicamente lo contrario a la reserva residual. La capacidad vital es toda la cantidad de aire que podríamos movilizar. Entonces, ¿qué podemos movilizar? El volumen respiratorio de reserva inspiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio. Todo eso lo podemos movilizar y por lo tanto de todo eso se comprende la capacidad vital. Tenemos luego, esto se puede dividir en dos, ¿no? La capacidad inspiratoria, que es todo lo que podemos inspirar dentro de lo normal, el volumen tidal y el volumen
de reserva inspiratorio, y la capacidad expiratoria, que acá no está graficado, que sería el volumen tidal más el volumen de reserva expiratorio. Y por último, nuestra última capacidad, es la capacidad residual funcional, que es básicamente toda la reserva que tenemos de manera normal en reposo, ¿no? Entonces, normal en reposo tenemos las expiraciones tidales, y todo lo que queda contenido después de una expiración sería el volumen de reserva expiratorio que no se utilizó y el volumen residual. Entonces, esa sumatoria sería la capacidad de reserva funcional. Obviamente, la primera vez que vemos estos gráficos y tantos nombres y tantas o sumas o restas o qué concepto tiene uno de otro, y luego estas curvas, como que es un poco tedioso aprendérselos porque son bastantes nombres, pero comprendiendo más o menos en qué consiste cada uno, o visualizando esta tabla, ¿no? Estos colores van hasta esta línea, los verdes sobrepasan la línea, y así podríamos comprenderlos un poquito mejor. Igual acá en la siguiente diapositiva los tengo escritos, más o menos lo que acabo de mencionar, los 4 volúmenes y las 5 capacidades, y puede ser que sea una pregunta un poco aleatoria en una visita, por ejemplo, ¿cuánto es el volumen tidal? Más o menos, ¿no? ¿Cuánto aire movilizamos en una respiración en reposo? Aproximadamente es medio litro. ¿Cuánto aire nos queda en nuestros pulmones después de hacer nuestro máximo esfuerzo para respirar? Es decir, el volumen residual, más o menos 1 litro. Más o menos cuánto aire movilizamos en ventilación, en cada ventilación forzada hasta la inspiración máxima, y la expiración máxima más o menos 5 litros, y obviamente sumando la capacidad vital y el volumen residual obtenemos la capacidad pulmonar total, que sería aproximadamente 6 litros, ¿no? Para fines teóricos, porque obviamente esto puede fluctuar entre las personas según su altura, según su anatomía, por ejemplo, etcétera, puede variar, pero para fines académicos está aproximadamente entre 6 a 6,5 litros. ¿Ok? Luego tenemos los exámenes de función pulmonar. Los parámetros que mencioné previamente, todos estos son los resultados de algunos de los exámenes de función pulmonar. El más conocido, obviamente, es la espirometría. Hay otros más que no voy a mencionar en este video, pero para fines prácticos vamos a hablar acerca de la espirometría porque es el examen que más se pide, o el primer examen que se pide cuando hablamos de ciertas enfermedades de patrón obstructivo o de patrón restrictivo, ¿no? Cuando vemos alteraciones en estas, podemos tener un acercamiento diagnóstico bastante certero, ¿no? Entonces, ¿qué es la espirometría? Es un examen en el que el paciente va a soplar, va a inspirar y a soplar a través de un aparato, y este aparato va a poder cuantificar el flujo de aire que entra y sale del paciente. Obviamente en este examen no vamos a hacer que respire en reposo, porque de manera teórica sabemos más o menos cuánto sería el volumen que estaría movilizando, sino que queremos saber cuáles son los límites y si es que esos límites están dentro de los patrones normales, ¿no? Entonces hacemos que los pacientes inspiren lo más que puedan y expiren lo más que puedan para ver los límites y ver si están dentro de los valores normales. Dentro de estos parámetros o de estos datos que se obtienen de la expiración, más que nada, podemos graficar ciertas curvas. Por ejemplo, aquí en la izquierda vemos una curva en segundos y el volumen en litros del aire que se está expirando, es decir, el aire que está saliendo del paciente, que está soplando en una expiración forzada. Es decir, se le dice al paciente, expire lo más fuerte que pueda, lo más rápido que pueda, ¿no? Y expire todo lo que pueda. Y a partir de eso tenemos esta curva. Vemos notoriamente que esta curva no es una curva lineal, sino que tiene un pico que su punto más alto o su punto final de este pico sería más o menos en 1 segundo, y a partir de ese segundo vemos que se forma una meseta o una curva más o menos lineal, ¿no? Hasta que termina la expiración. Aquí se pueden obtener 2 parámetros que son 2 de los parámetros más importantes y de los que más se preguntan en general de la espirometría. Primero, lo que se le pide al paciente es una expiración forzada. Entonces, lo que cuantificamos a partir de eso es el volumen de la expiración forzada en un segundo.
para ver este pico de volumen que se está expirando, ¿no? Eso sería el volumen de expiración forzada en un segundo, o también abreviado como FEP1 en inglés. Y luego tenemos este otro punto que sería cuando termina la expiración, es decir, cuando el paciente ya no tiene más aire para expirar. Ese es el punto máximo de aire que se ha expirado, y eso sería la capacidad vital. Y como estamos en un ambiente de que estamos diciendo al paciente que bote todo lo que pueda de manera forzada, se le denomina capacidad vital forzada. Pues acá tenemos dos parámetros. Y esta curva también se puede graficar de otra manera, según, ya no según el tiempo, pero sí según el volumen y según el flujo de aire en litros por segundo. Es decir, es un parámetro diferente, ¿no? Entonces vemos acá arriba la curva que está por encima de la línea va en esta dirección, que sería la curva expiratoria, y la de abajo va en esta dirección, que es la curva inspiratoria. ¿Ok? Porque este sería el flujo hacia afuera, que va hacia la máquina, y ese sería el flujo hacia adentro, que va hacia el paciente, ¿no? Cuando inspira. Entonces, ¿qué vemos? Esta es la expiración. Vemos que hay hay un flujo bastante alto dentro de los primeros litros de expiración, es decir, es un flujo bastante rápido dentro de los primeros litros, y luego se va asentando en una línea relativamente lineal hacia el final de toda la expiración, en el que ya se expiró todo el litraje que tenemos de aire, ¿no? Y luego en la inspiración no vemos mucha variación, vemos como una línea relativamente semicircular, ¿no? Lo que más nos importa dentro de los patrones obstructivos y los restrictivos es ver la anatomía de esta curva inspiratoria, ¿ok? Entonces vemos una empinación que sería la correlacionada a este punto, y luego una meseta en la que el RAT se va disminuyendo, se va expulsando todo el litraje, pero con menos flujo, ¿no? Porque es más acentuado, ¿ok? Entonces, estos son los valores normales de la espirometría. Acá tenemos lo que mencioné, el volumen inspiratorio forzado en un segundo, que es el volumen máximo de aire en inspiración forzada en un segundo. Luego de una inspiración máxima, pedimos al paciente que tome todo el aire y luego lo bote todo. Y esto debería ser aproximadamente 75-80% de la capacidad vital forzada. ¿Ok? La capacidad vital forzada es lo que les mencioné, el volumen máximo de aire expirado desde una inspiración máxima, que aproximadamente, si se acuerdan, hace unas diapositivas, los valores normales, aproximadamente 5 litros. Y como les dije, que el FEP1 debería ser 75-80% más o menos de lo que sería la capacidad vital forzada, podemos hacer un índice de estos dos, dividiendo el primero con el segundo, y obtendríamos un valor normal. Entonces lo normal debería ser mayor o igual a 0.7. ¿Ok? Anteriormente se decía 0.8, entonces varía un poquito con la bibliografía, puede ser 0.7, 0.75, acá puso 0.7, pero más o menos dentro de esos valores debería estar la normalidad. ¿Ok? Y a partir de esto podemos ver si es que alguno de esos valores está alterado, vamos a tener ciertos patrones. Bueno, van a definir los patrones que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Hay dos patrones que vamos a ver cuando estamos hablando de alteraciones de la función pulmonar: el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. El patrón obstructivo, por su propio nombre, obviamente hace alusión a que hay una obstrucción de las vías aéreas, o también puede haber un estrechamiento de las vías aéreas. El resultado es que hay una mayor resistencia para el flujo del aire, que se ve reflejado más que nada en la expiración. ¿Okay? Hay varias enfermedades que nos pueden causar un patrón obstructivo, no voy a entrar en detalle en ninguna de estas, pero para que tengan en cuenta cuáles son, pueden ser, la que más destaca es el EPOC. Puede estar asociado a la bronquitis crónica, los enfisemas, también está el asma, las bronquiectasis y la fibrosis quística, ¿no? Entonces todas estas enfermedades hacen una alteración a nivel del flujo del aire, especialmente a nivel de la expiración, precisamente porque hay mayor resistencia al aire. ¿Y esto qué causa? Si hay mayor resistencia al flujo del aire, esto significa que el aire no va a poder pasar, o va a poder pasar menos. Entonces, en el proceso de la inspiración,
el flujo del aire puede permanecer relativamente normal, porque la inspiración depende de, por ejemplo, la musculatura del diafragma, de alvéolos adyacentes, etcétera, el trabajo de la respiración, perdón, de la ventilación. Y por lo tanto puede haber un ingreso del flujo normal, pero al momento de la expiración, debido a que hay una mayor resistencia por la obstrucción o el estrechamiento de las vías aéreas, lo que pasa es que el flujo va a ser menor en la expiración y por lo tanto cuando ha habido mayor ingreso y menor egreso, lo que queda es que hay un atrapamiento de aire. Entonces el patrón obstructivo se asocia al atrapamiento del aire y esto lo vamos a ver reflejado en las curvas de la espirometría también. Lo vemos acá. Ok, entonces acá arriba les puse el gráfico de la diapositiva anterior y vemos la curva normal que les expliqué anteriormente con el pico donde estaría el FEP1 y la capacidad vital forzada, ¿no? Obviamente porque hay menor, cuando ya hay aire adentro, hay aire atrapado, el ingreso del aire va a ser menor en las subsecuentes ventilaciones y el egreso, por lo tanto, va a ser menor incluso más. Eso se ve reflejado en la capacidad vital. Va a haber menos movimiento de aire y, por lo tanto, la capacidad vital va a disminuir. También vemos que el volumen expiratorio forzado en un minuto ha bajado bastante y no solo ha bajado, sino que ya no tiene ese pico característico de la curva normal. Y esto es porque debido a que hay atrapamiento de aire y hay una mayor salida del aire, ya no va a haber esa mayor liberación de aire en el primer segundo y luego se va a mesetear, por así decirlo, sino que la salida del aire va a ser de manera gradual en todo el proceso expiratorio. Por eso es una curva más homogénea, por así decirlo, en vez de tener un pico y luego una meseta. ¿Ok? Eso también lo vemos reflejado en el loop del flujo. Vemos acá el loop normal, ¿no? Y vemos que si bien puede haber un aumento del flujo respiratorio desde el cero, ¿no? Desde el cero va a haber un aumento del flujo respiratorio, no va a ser como lo es en la curva normal, y luego vemos que lo que correspondería a la meseta ya no es una bajada tan homogénea, sino que es menor, ¿no? Precisamente por la obstrucción de la salida. Eso hace que tenga este slope, esta curvatura, y ya no es tan lineal, y esta es la curvatura clásica de los patrones obstructivos, ¿no? Que se dan por el atrapamiento del aire. Ok, entonces, ¿qué es de los parámetros que mencioné anteriormente? El FEP1, la capacidad vital y el índice. El FEP1 va a bajar muchísimo. No solamente va a bajar de manera congruente como lo hace la capacidad vital, sino que va a bajar mucho más, porque si fuera normal, si hubiera sido una bajada congruente, tendríamos una curvatura normal y esto sería una disminución homogénea o similar, por así decirlo, ¿no? Pero como ya no hay un pico, ha disminuido mucho más. Y cuando tenemos un numerador y un denominador y el numerador disminuye mucho más que el denominador, esto resulta en que el índice resultante, es decir, la división entre el FEP1 y el FEBC, va a disminuir. El índice resultante va a ser menor de lo que se esperaría. ¿Y qué es lo que se espera? Un valor normal de 0.7 igual o mayor, en este caso sería menor. Y este es un punto clave dentro de la diferenciación entre un patrón obstructivo y un patrón restrictivo, solamente viendo los resultados de la espirometría. ¿Ok? Luego vemos el patrón restrictivo, que es la otra cara de la moneda. En este caso no son problemas de obstrucción, ¿no? No son problemas de obstrucción de las vías aéreas, sino que lo que pasa es que hay una incapacidad para que el pulmón se expanda. Y hay muchos motivos por los que puede ocurrir esto. Como podemos ver en el gráfico, no hay ninguna obstrucción de las vías aéreas. El flujo no tiene nada que le impida pasar. Lo que pasa es que la alteración es a nivel de cuánto flujo ingresa y cuánto flujo sale, porque lo externo, lo que permite el movimiento ventilatorio, está alterado. Y pueden ser muchas causas por las que esto puede ocurrir.
por ejemplo, alteraciones de la mecánica respiratoria, ventilatoria, como por ejemplo puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravis o síndrome de Guillain-Barré, que podrían afectar la inervación del diafragma y por lo tanto, ya que el diafragma es el principal músculo respiratorio, ya no tendría la fuerza o siquiera la capacidad de poder hacer los movimientos de expansión y contracción y relajación del pulmón, del músculo, y de manera consecuente la expansión y contracción del pulmón, ¿no? Y esto alteraría en cuanto al flujo, ya no habría tanto ingreso del flujo, y por lo tanto, si no hay mucho ingreso del flujo, tampoco habría mucho egreso del flujo. Vemos acá, a diferencia del patrón obstructivo, que entraba bastante y salía poco, que acá pueden salir de manera similar el aire, o sea, no hay nada que le impida que ese aire que acaba de ingresar salga, solo que la cantidad del aire es lo alterado, ¿no? También pueden ser alteraciones de la caja torácica, por ejemplo, pacientes con escoliosis pueden tener una anatomía alterada de la caja torácica y por lo tanto esto puede hacer que se restrinja qué tanto se pueden expandir los pulmones y por lo tanto qué tanto aire se puede movilizar. Lo mismo ocurre, o de manera similar ocurre en pacientes que tienen sobrepeso, no sobrepeso, obesidad, especialmente obesidad severa, debido a que los músculos hasta cierto punto ya no van a tener la capacidad o la fuerza necesaria para tener movimientos ventilatorios adecuados o lo suficiente como para suplir la demanda del cuerpo, y por lo tanto, precisamente porque no se puede expandir el pulmón por todo el panículo adiposo, ¿no? Y finalmente, ciertas enfermedades intersticiales que pueden causar inflamación a nivel perialveolar, incluso alveolar, podrían restringir qué tanto los alveolos se pueden expandir y por lo tanto qué tanto flujo puede ingresar y puede salir, como por ejemplo la sarcoidosis, la neumoconiosis o el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, esto que acabo de mencionar también se puede ver reflejado en el patrón de la espirometría. Lo vemos acá, ¿no? Vemos acá la curva normal y a diferencia del patrón obstructivo, el patrón restrictivo, vemos que esta curva roja es bastante similar a el patrón obstructivo. La diferencia es que obviamente debido a que hay una incapacidad de la expansión pulmonar, la capacidad vital, es decir, el flujo de aire que se puede movilizar va a ser disminuido, pero sí vemos un pico de volumen respiratorio forzado, porque a nivel de la expiración no hay ningún problema, a nivel de la expulsión del aire no hay ningún problema, a nivel de la expansión del pulmón es problema, ¿no? Entonces, vemos que es una curva bastante similar, solo que lo alterado es la cantidad de volumen que se ha podido movilizar. Y esto lo vemos también reflejado a nivel de la curva del flujo. La curva de flujo del patrón restrictivo es bastante similar a la curva normal. Vemos el pico y vemos que la bajada que correspondería a la meseta también es bastante homogénea. La diferencia acá es dónde termina esta curva expiratoria. Aquí deberían ser aproximadamente 6 litros de expiración forzada, 5 litros de expiración forzada más o menos, y en un patrón restrictivo podrían ser 4, podrían ser 3, va a ser mucho menor, ¿no? Entonces va a ser una curva bastante similar al patrón restrictivo, pero con menor volumen, a diferencia, por ejemplo, del patrón obstructivo, donde si bien la liberación de aire va a ser más de a pocos, sí va a llegar más o menos al volumen que se quiere expirar, ¿no? ¿Y cómo se ve esto reflejado en los parámetros de la espirometría que he mencionado? El FEV1 va a estar bajo porque va a depender de la capacidad vital forzada, que también va a estar bajo, pero esta disminución de ambos parámetros va a ser similar, va a ser relativa, va a ser relativamente homogénea, a diferencia del patrón obstructivo. Y debido a que son una disminución homogénea o que van de la mano, el índice podría ser igual, podría ser 0.7 o incluso podría ser un poquito más, podría ser 0.8, 85, porque
puede ser que el FEP1 disminuya un poquito menos que el FBC y por lo tanto si el numerador disminuye menos que el numerador, el índice podría subir, ¿ya? Esto, como les mencioné, es clave para la diferenciación entre el patrón restrictivo y el patrón obstructivo, determinar el punto clave, el punto de corte, que es el 0.7, y cuál se va para arriba o cuál se queda en el punto y cuál se va para abajo. Acá tenemos una tabla diferencial de lo que acabo de mencionar, ¿no? El FEP1 en la enfermedad obstructiva va a estar muy disminuida, a diferencia de la enfermedad restrictiva que va a estar disminuida, pero va a ser correlacionada a la disminución de la capacidad vital que ocurre en ambas enfermedades. Por lo tanto, el índice de FEP1, FDC en la enfermedad obstructiva va a estar disminuida y el índice en la enfermedad restrictiva puede ser igual o puede incluso haber subido un poco, elevado un poco. El loop de flujo en la enfermedad obstructiva va a reflejar este característico patrón de atrapamiento, y en la enfermedad restrictiva va a haber un loop angosto, es decir, va a ser similar al loop normal, pero ya no va a ser la cantidad de volumen expirado como lo era antes. También dentro de los parámetros que mencioné inicialmente, dentro de los volúmenes y las capacidades, el volumen residual en la enfermedad obstructiva va a estar aumentado, porque debido a que hay atrapamiento de aire, el volumen residual es el volumen de aire que no circula, que permanece dentro del pulmón, y eso es el aire atrapado, eso se agrega al volumen fisiológico que ya existía y por lo tanto ese volumen va a aumentar. En la enfermedad restrictiva este podría disminuir, debido a que todos los valores disminuyen por la disminución de la capacidad vital, y por lo tanto también de la capacidad total pulmonar, incluso podría estar de manera normal. Y finalmente la capacidad total, lo que mencioné, ¿no? Hay un aumento de la enfermedad obstructiva, en la enfermedad obstructiva por aumento del atrapamiento del aire, y en la enfermedad restrictiva hay una disminución. Porque va a haber menos flujo del aire por la limitación de la expansión del pulmón. Eso sería todo por este pequeño overview. Muchas gracias.